Desde el amanecer de la conciencia humana, el deseo ha sido uno de los motores más poderosos de nuestra existencia. No hay impulso más intenso, más profundo y a la vez más malinterpretado que el sexual. En su estado más básico, es un instinto biológico, una orden inscrita en nuestra naturaleza para asegurar la perpetuación de la especie. Pero reducirlo a esa explicación materialista sería como reducir el fuego a una simple reacción química, cierto, pero incompleto. La energía sexual es, en realidad, una fuerza creativa, un torrente vital que puede construir o destruir, elevar o degradar, esclavizar o liberar. Las grandes tradiciones espirituales siempre lo supieron. En el hinduismo y el tantra, se enseña que el kundalini, la serpiente dormida en la base de la columna vertebral, es la manifestación más pura de esa energía vital. Cuando se eleva y se transforma, conduce a la iluminación. En el taoísmo, el yin es la esencia fundamental del cuerpo, y aprender a conservarla y transmutarla es clave para alcanzar la longevidad y el poder espiritual. Incluso los estoicos, aunque con un lenguaje distinto, hablaban del dominio del apetito como condición indispensable para la libertad interior. La masturbación, en este contexto, no es un acto banal ni simplemente placentero. Es la manifestación moderna de una relación que mantenemos con nuestra propia energía creadora. Cuando se practica sin conciencia, se convierte en un ciclo de dispersión, el individuo se vacía, su mente se nubla y su voluntad se debilita. El placer inmediato reemplaza la aspiración profunda, y la chispa divina que podría ser usada para crear, pensar, amar o transformar, se disipa en segundos de satisfacción efímera. No se trata de demonizar el deseo ni de condenar el cuerpo. El error no está en el impulso en sí, sino en la falta de comprensión de su naturaleza. Somos herederos de una cultura que glorifica el estímulo y el consumo, que ha convertido la sexualidad en un producto, en un pasatiempo, en una distracción constante. Y en esa dinámica, hemos olvidado que la energía sexual es sagrada. Es la misma fuerza que da vida al universo, la misma que mueve a los artistas a crear, a los sabios a buscar, a los líderes a construir. Dominarla no significa reprimirla. La represión no es más que otra forma de esclavitud. El deseo reprimido se vuelve resentimiento, neurosis, compulsión oculta. La verdadera maestría surge de la comprensión y la canalización. El sabio no apaga el fuego, lo dirige para que caliente su hogar en lugar de quemarlo. Así, aprender a contener y transformar la energía sexual es aprender a gobernarse a uno mismo. Es pasar de ser esclavo de los impulsos a ser arquitecto de la propia vida. Cuando un individuo logra esta transformación, algo profundo cambia en su interior. Su mente se vuelve más clara, su mirada más firme, su palabra más poderosa. Su presencia adquiere un magnetismo inexplicable, porque ya no se dispersa en placeres pasajeros, sino que concentra su esencia en cada acto, en cada proyecto, en cada propósito. Lo que antes era deseo ciego se convierte en voluntad lúcida. Lo que antes era placer efímero se convierte en poder duradero. Este es el secreto que ha estado oculto a simple vista. La masturbación no es el problema es lo que representa cuando se realiza sin conciencia. No es un pecado, pero sí puede ser un desperdicio. No es un crimen, pero sí una renuncia inconsciente a una de las mayores fuentes de poder interior que poseemos. El camino del dominio sexual no empieza con la negación, sino con el despertar. Empieza con la comprensión de que lo que fluye en nosotros no es solo deseo, sino energía creadora. Y que, si aprendemos a honrarla, dirigirla y elevarla, podemos trascender nuestras limitaciones más profundas y descubrir una fuerza interior que la mayoría de los hombres nunca llegan a conocer. Una vez comprendido que la energía sexual es una de las fuerzas más poderosas de la existencia, el siguiente paso es descubrir cómo dirigirla conscientemente. No basta con abstenerse, la abstinencia por sí sola, sin propósito ni comprensión, puede degenerar en frustración o rigidez. El verdadero camino consiste en transformar lo que es meramente instintivo en algo elevado, creativo y espiritual. El término transmutación tiene raíces alquímicas. En la antigua alquimia, se hablaba de convertir el plomo en oro, pero los sabios sabían que esa metáfora apuntaba a un proceso interno, transformar lo burdo en sutil, lo denso en luminoso. La energía sexual es el plomo de nuestra naturaleza, poderosa, pesada, primitiva. Pero cuando se la eleva conscientemente, se convierte en oro, creatividad, claridad, sabiduría, magnetismo y poder espiritual.
El primer paso en este proceso es la conciencia del impulso. La mayoría de las personas viven esclavas de él porque no lo observan. Cuando el deseo surge, reaccionan automáticamente, buscan estímulos, imágenes, fantasías o actos que proporcionen liberación inmediata. El practicante espiritual, en cambio, se detiene. No reprime, no huye, simplemente observa el deseo sin dejarse arrastrar por él. Esa simple pausa crea un espacio de libertad interior. El impulso deja de ser una orden y se convierte en una energía disponible. El segundo paso es redirigir esa energía. Esto puede hacerse de diversas maneras, según la tradición o la práctica personal. El Tantra propone técnicas de respiración y meditación para elevar la energía desde los centros inferiores del cuerpo hacia los superiores, desde el deseo sexual hasta la conciencia espiritual. El taoísmo enseña a recircular la energía sexual por la columna vertebral a través de ejercicios internos, permitiendo que nutra el cerebro, el corazón y los órganos vitales. Los estoicos, por su parte, recomendaban sublimar el deseo en acción racional, transformar el impulso en disciplina, creatividad o servicio a los demás. El tercer paso es la integración en la vida cotidiana. La transmutación no ocurre solo en la meditación o en la abstinencia, sino en cada elección diaria. Cada vez que decides usar tu energía para construir algo, una idea, un proyecto, un cuerpo fuerte, una mente lúcida, en lugar de dispersarla en placeres momentáneos, estás refinando tu poder interior. La energía sexual deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en combustible para tu crecimiento personal. En este punto, muchos descubren un fenómeno sorprendente. Al no desperdiciar su energía, su presencia cambia. Hay más vitalidad en su mirada, más determinación en sus acciones, más profundidad en sus pensamientos. El magnetismo personal no es un mito, es el resultado natural de la energía concentrada. Las personas sienten esa fuerza, aunque no sepan explicarla, y se sienten atraídas por ella. Es el mismo principio por el cual un río canalizado con precisión puede mover turbinas, mientras que un torrente desbordado se disipa sin utilidad. La transmutación también fortalece la voluntad. Al resistir la gratificación inmediata, uno entrena el músculo de la autodisciplina, y ésta se convierte en el cimiento de toda grandeza. El arte, la ciencia, la espiritualidad, el liderazgo, todos requieren energía sostenida a lo largo del tiempo. Quien ha aprendido a dominar su impulso sexual ha aprendido, en el fondo, a dominar su mente. Y quien domina su mente, domina su destino. No es casualidad que muchos grandes pensadores, santos, artistas y sabios a lo largo de la historia hayan hablado, abiertamente o en secreto, de este principio. Sabían que la energía sexual, cuando se desperdicia, mantiene al hombre en un ciclo de deseo y fatiga, pero cuando se conserva y se transforma, se convierte en la chispa de la iluminación, la creatividad y el poder personal. La transmutación no es renuncia, es evolución. Es la decisión consciente de usar la fuerza más poderosa que habita en ti para elevar tu vida en lugar de degradarla. Y cuando das ese paso, descubres que lo que antes parecía un enemigo, el deseo incontrolable, era, en realidad, tu mayor aliado, esperando ser guiado por la mano firme de tu conciencia. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de un grupo muy pequeño, el de aquellos que no se conforman con vivir como esclavos de sus deseos y que han comenzado a buscar el verdadero dominio de sí mismos. Pero este conocimiento que estás recibiendo es solo la superficie de algo mucho más profundo. Lo que viene a continuación puede transformar tu manera de pensar, tu relación con tu cuerpo y el rumbo entero de tu vida, pero solo si decides quedarte hasta el final. Así que suscríbete ahora y permanece aquí. No abandones este camino a la mitad. Cada parte de este viaje está diseñada para llevarte más lejos, desde el entendimiento del deseo, hasta la transmutación de la energía sexual en poder mental, espiritual y creador. Quienes llegan al final no son simples espectadores, son aquellos que despiertan su fuerza interior y comienzan a moldear su destino. Haz clic, únete a esta comunidad de buscadores y quédate hasta el final de esta serie. Tu transformación apenas comienza. Cuando un ser humano aprende a dominar su energía sexual y a transmutarla en lugar de desperdiciarla, no solo cambia su relación con el deseo, cambia su estructura interior completa. La transformación no es superficial, ocurre en los cimientos mismos de la mente, el carácter y el espíritu. Este proceso, lento y a menudo silencioso, convierte al individuo común en alguien extraordinario. El primer cambio ocurre en la mente. La energía sexual,
cuando no se disipa, se acumula como un caudal inmenso que busca salida. En lugar de canalizarse hacia el placer inmediato, comienza a nutrir la atención, la memoria y la creatividad. Muchos practicantes describen una sensación de mayor claridad mental, como si un velo hubiera sido retirado de sus pensamientos. La mente deja de ser un campo de batalla dominado por impulsos y distracciones, y se convierte en un instrumento preciso, capaz de sostener la concentración durante largos periodos. Este estado mental no es un don reservado a unos pocos, es el resultado natural de no vaciar constantemente la reserva energética que el cuerpo produce. La energía que antes se desperdiciaba en segundos, ahora alimenta el intelecto y refuerza la voluntad. El segundo cambio ocurre en el carácter emocional. Gran parte de la inestabilidad emocional del ser humano moderno proviene del desequilibrio de sus impulsos. Cuando el deseo gobierna, las emociones oscilan violentamente entre la euforia y la culpa, entre el entusiasmo y el vacío. La transmutación rompe ese ciclo. Al aprender a dominar el impulso sexual, se desarrolla también la capacidad de dominar la ira, el miedo, la ansiedad y el apego. Este autocontrol no nace de la represión, sino del entendimiento profundo de la naturaleza de nuestras pasiones. Así como el fuego puede destruir o iluminar, las emociones pueden esclavizar o guiar. El individuo que ha aprendido a dirigir su energía sexual descubre que puede dirigir también su mundo interior. Su serenidad deja de depender de estímulos externos, se convierte en un estado natural del ser. El tercer nivel, el más profundo, es el espiritual. En este punto, la energía sexual deja de ser simplemente energía y se revela como una expresión directa de la fuerza creadora que permea todo el universo. Las tradiciones antiguas no exageraban al decir que el deseo sexual es un reflejo del impulso divino de creación. Cuando esa energía se eleva desde los centros inferiores hacia los superiores, despierta la intuición, expande la conciencia y conecta al individuo con una dimensión de sí mismo que trasciende lo físico. No se trata de una creencia mística sin fundamento. Quien ha experimentado la transmutación genuina sabe que hay una inteligencia más allá de la mente racional, un poder más allá del cuerpo, una luz más allá de los sentidos. Y todo comienza con el dominio de aquello que parecía meramente biológico. Además, esta transformación tiene un efecto directo en cómo nos relacionamos con el mundo. El hombre o la mujer que ha conquistado su deseo no necesita validación externa. Su autoestima no depende de conquistas superficiales ni de estímulos pasajeros. Su energía no se dispersa en la búsqueda constante de placer, sino que se enfoca en objetivos elevados, la sabiduría, la excelencia, el servicio, la realización interior. Esa serenidad interior se percibe desde fuera, se manifiesta en la voz, en la postura, en la forma de mirar. La presencia de quien ha transmutado su energía sexual irradia autoridad y paz, sin esfuerzo ni arrogancia. En el fondo, esta es la esencia de todas las tradiciones de autoconocimiento. El poder supremo no proviene de dominar a otros, sino de dominarse a uno mismo. Cuando lo más difícil de controlar, la fuerza sexual, se convierte en un aliado, el resto de los aspectos de la vida se ordenan naturalmente. El individuo ya no es una hoja arrastrada por el viento del deseo, es el arquitecto de su destino, el escultor de su alma, el creador consciente de su realidad. La energía sexual no fue dada solo para perpetuar la especie. Fue dada para recordarnos que dentro de nosotros habita el mismo poder que mueve a las estrellas y da forma a los mundos. Aprender a dominarla es aprender a recordar quiénes somos en lo más profundo, seres capaces de transformar, de trascender y de alcanzar lo divino. La transmutación sexual no es un camino fácil. Requiere paciencia, disciplina, autoconocimiento y una voluntad férrea que pocas personas están dispuestas a cultivar. En un mundo que glorifica la gratificación instantánea, el acto de postergar el placer se percibe como una rareza, incluso como una debilidad. Pero la verdad es todo lo contrario. Quien domina su deseo posee un poder que el resto apenas puede imaginar. Dominar la energía sexual es, en el fondo, un símbolo del dominio total de uno mismo. Es demostrar que la mente puede gobernar al cuerpo, que el propósito puede guiar al instinto y que la conciencia puede trascender al hábito. Y quien alcanza esa maestría interna ya no está a merced del mundo exterior. Su felicidad no depende de estímulos, su valor no se mide por conquistas efímeras y su dirección no cambia con los vientos del deseo. Es entonces cuando el individuo deja de ser simplemente humano y se convierte en algo más, un ser libre. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que comprendieron este principio,
aunque lo expresaran con diferentes palabras. Los filósofos estoicos veían en el autodominio la esencia de la virtud. Los alquimistas lo representaban como la conversión del plomo en oro. Los yogis hablaban de la unión de la energía kundalini con la conciencia suprema. Y los grandes líderes lo practicaban en silencio, sabiendo que la fuerza que no se desperdicia se transforma en influencia, carisma, visión y liderazgo. Pero hay que hacer una advertencia: el camino de la transmutación no se trata de despreciar el cuerpo ni de condenar el deseo. La energía sexual es sagrada precisamente porque está ligada a la vida misma. Rechazarla sería rechazar una parte esencial de nuestra naturaleza. El objetivo no es negar el impulso, sino honrarlo con conciencia. Cuando el deseo surge, no lo vemos como un enemigo que debemos aplastar, sino como un aliado que podemos dirigir. No es algo que deba avergonzarnos, sino una herramienta que, si se usa con sabiduría, nos acerca a nuestra máxima expresión. Quien persevera en esta práctica descubre algo que trasciende lo individual. Al dominar el deseo, no solo gana control sobre sí mismo, gana claridad de propósito. Las metas que antes parecían inalcanzables comienzan a materializarse porque la energía que antes se perdía en impulsos dispersos ahora se concentra en objetivos concretos. Los sueños dejan de ser fantasías y se convierten en planes. Las ideas dejan de ser pensamientos fugaces y se transforman en obras. La fuerza vital que antes se consumía en segundos se convierte en combustible para una vida de significado. Este es el secreto escondido en lo que muchos consideran un simple acto físico. No se trata de culpa, vergüenza o prohibición. Se trata de poder. Poder sobre uno mismo. Poder sobre la mente. Poder para crear, para construir, para amar y para trascender. Es la alquimia más antigua y más olvidada del mundo, la que transforma la carne en espíritu, el deseo en propósito, el impulso en iluminación. Y al final de este camino, algo extraordinario ocurre. El deseo, que antes nos arrastraba hacia abajo, ahora nos impulsa hacia lo más alto. La energía sexual deja de ser una fuerza que esclaviza y se convierte en el fuego sagrado que forja nuestra voluntad. El hombre que domina esa fuerza no necesita demostrar nada al mundo, porque su sola existencia es testimonio de un poder interior que pocos han conocido. Este es el llamado más profundo que puede hacerse al alma humana: conquístate a ti mismo y conquistarás el universo. No hay victoria más grande, ni riqueza más valiosa, ni poder más real. La puerta siempre ha estado ahí, esperando que la abras. Y el camino comienza en el lugar más inesperado, en el dominio consciente de la fuerza que ha estado en ti desde el primer aliento de tu vida.